Ahora. Hola, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles en esta transmisión en vivo. Yo soy Saúl Delio Militerán, su servidor, y no olviden, por favor, darle clic ahí al botoncito de compartir para que puedan entrar a la rifa. El tema de hoy es muy importante. Una de las enfermedades más duras, más difíciles que tenemos que combatir hoy en día es la obesidad y, por el otro lado, la diabetes. Pero en realidad es un matrimonio perfecto. Es una enfermedad del metabolismo, y para esto les he traído hoy a dos invitados a nuestro panel, con muchísimo gusto de tenerles aquí. Primero, Moni, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Saúl. Luis, muchas gracias por estar también con nosotros, bienvenido. Gracias a ti, maestro, gracias, Moni, por estar con nosotros. Moni, dinos, tú tienes esta enfermedad, el metabolismo. Sí, yo padezco diabetes. Ok, cuéntanos, ¿qué es la diabetes? Por favor, ¿cómo la has vivido? Bueno, la diabetes es una enfermedad es del páncreas, es una enfermedad del páncreas. Mi páncreas no produce insulina, entonces por esta razón requiero que se me inyectarme todos los días insulina y poder mantener mi cuerpo con ejercicio. Entonces tú tienes diabetes. Saúl, está diciendo... Perdón. Y entonces estamos hablando de que tienes diabetes de tipo 1. Así es. Hay otro tipo de diabetes, pero primero vamos a definir que la diabetes es un trastorno metabólico y tiene algunas características importantes. Una de ellas es la necesidad imperiosa de ir al baño a hacer de ir a orinar, por tener la glucosa elevada. La pérdida de peso es una característica inmediata de la diabetes, y por otro lado, el aumento del azúcar. Es una enfermedad en que los carbohidratos refinados no se pueden metabolizar completamente, y más bien tiene mucho que ver con los carbohidratos y no tanto con las proteínas y las grasas. En un momento vamos a explicar por qué razón. Dentro de los tipos de diabetes encontramos que hay dos. La diabetes de tipo 1 comienza generalmente en la infancia. Moni, ¿cuándo te empezó a ti la diabetes? Yo tenía 10 años cuando me detectaron diabetes. Estaba por cumplir los 11 años cuando me detectaron que tenía diabetes tipo 1. Primero el médico, especulando que yo todavía producía insulina, me recetó los medicamentos que son para el tipo 2. En el caso de los niños no se le llama diabetes tipo 2, se le llama diabetes tipo MODY. Y a los adultos es cuando ya se les llama diabetes tipo 2. El doctor, creyendo que yo todavía producía insulina, me recetó hipoglucemiantes, y al darse cuenta en un fin de semana que no me funcionaron, me recetaron insulina. Pero entonces, ¿te medicaron sin tener estudios de por medio? Tenía los estudios nada más de que tenía yo el azúcar muy alta, de que estaba segregando por la orina azúcar, y que empecé a bajar de peso en muy poco tiempo, que ahora ha sido 2 semanas cuando mucho, bajé cerca de 4 kilos. Fíjense nada más, es alarmante esto. Entonces nosotros tenemos que en la diabetes de tipo 1 se comienza generalmente en la infancia, y el páncreas es incapaz de producir la insulina que requiere el cuerpo. Es por ello que la enfermedad se medica suministrando inyecciones diarias. Entonces, a ti te están suministrando todas esas inyecciones, Sí, ¿verdad? diario yo me pongo 3 veces al día insulina, bueno, 4 veces por así decirlo, porque es en cada alimento, desayuno, comida y cena, y en la noche antes de dormir una dosis extra de insulina. Wow, entonces más o menos ¿cuántas unidades te están inyectando? Me están inyectando 16 en la mañana, 16 en la tarde, son 32, y 18 en la noche, más 20 son 32, con 52, 66, 68 unidades. Fíjate, es una cantidad elevadísima, Luis, ¿cómo ves? Pues realmente
felicito porque estás tomando realidad la enfermedad, que es progresiva, en una forma responsable. Pero yo pregunto, tanto medicamento, ¿qué trastornos te ha generado? Bueno, yo tengo algunas complicaciones de la diabetes y obviamente requiero otros medicamentos aparte de lo que la diabetes necesita, que es aparte de la insulina, tomo otros medicamentos para dolor, para regenerar lo que es la mielina en los nervios y varios medicamentos. Sí me ha trastornado el estómago para empezar, pero primero tengo una gastritis tremenda, pero tengo las deficiencias muy bajas, soy inmunodepresiva, muy fácilmente me enfermo de la garganta, del estómago, de cualquier virus que se me atraviese. Bien, vamos a platicar un poquito antes de entrar a las complicaciones de la diabetes. Vamos a hablar sobre la diabetes de tipo 2, que suele aparecer en la edad adulta y se desencadena principalmente por el sobrepeso y la obesidad. Por esta razón es muy posible que también aparezca en niños y jóvenes cuando no tienen un control adecuado de su índice de masa corporal. En este tipo, el páncreas produce insulina en grandes cantidades, pero no es eficiente. La calidad de la insulina no es buena y por eso es que hace una enfermedad completamente incontrolable. Por otro lado, el cuerpo necesita insulina para poder ingresar para poder ingresar la glucosa dentro de las células y se produzca la energía. Entonces, básicamente tenemos aquí una diferencia muy palpable, una de las muchas diferencias entre la diabetes de tipo 1 y la diabetes de tipo 2. Una aparece en la infancia, la otra aparece en la edad adulta. Pero aquí hay algo importantísimo, la cantidad de insulina que se produce. Entonces, Moni, tú en tu caso no produces insulina. Así es, no produce insulina en los páncreas. Pero en la diabetes de tipo 2 sí se produce insulina. ¿Estamos de acuerdo? Así es. Y aquí hay otra situación importante. La resistencia que tienen las células a la insulina hace que aparezcan los triglicéridos altos, que son la grasa en sangre. Es impresionante de las condiciones normales en las que pues vamos a decir, tanto la grasa como el azúcar o la glucosa traen un comportamiento normal a un comportamiento de resistencia. Maestro, ¿cómo la diabetes actúa resistiendo? Mira, lo que pasa es que la diabetes es un problema del metabolismo, no de la dieta. Es como equiparándolo al motor de un coche. El metabolismo es el motor y la dieta es la gasolina. Valga el ejemplo. Podemos cambiar de gasolina, pero si el motor está mal, aunque le pongamos de diferente gasolina, el motor sigue estando mal. Entonces, la diabetes es un problema del metabolismo, pero lo podemos controlar a través de la dieta. Entonces, eso debe de quedar muy claro. Metabolizar significa producir la energía en las células. Creando esta energía, el ser humano es capaz de tener movimiento dentro del cuerpo, tal como el latido del corazón, la digestión, mantener la temperatura corporal, el funcionamiento del cerebro y en general todos los órganos. Es decir, la insulina es una llave que permite que la glucosa entre a la célula y dentro de la célula se hace la energía que nosotros necesitamos para poder vivir. Lo que me platicabas acerca del adenosín-trifosfato. Exactamente, wow. La energía que nosotros obtenemos de ese metabolismo y que se hace en las células se llama ATP.
adenosín trifosfato. En otras palabras, la ineficiencia o la deficiencia del trabajo de la insulina que produce el páncreas provoca que las células no tengan la energía que se necesita para vivir. Es un problema muy grave. Una de las características que tiene la diabetes de tipo 2 es que el paciente tiene siempre la glucosa alta o generalmente la glucosa alta. Por lo que entonces para poder adelgazar y bajar de peso, obligadamente se tienen que bajar los niveles de glucosa en sangre. A fuerza, va junto con pegado. El exceso de grasa crea la resistencia a la insulina. Cuando el cuerpo va haciéndose de más grasa, se hace la resistencia, es decir, la insulina deja de abrir la puerta para que entre la glucosa a la célula. Y aparece porque hay demasiada grasa. Es una modificación que hace la grasa corporal. Les decía yo que esta discapacidad de producir cantidades adecuadas de insulina para llevar la energía a nivel celular, el cuerpo no puede metabolizar adecuadamente los hidratos de carbono. En los hidratos de carbono es en donde se encuentra la mayor cantidad de azúcar, de glucosa. La energía se produce a través de tres nutrientes, macronutrientes se llaman: proteínas, carbohidratos y grasas. Entonces lo que nosotros debemos atacar es justamente el ingreso de carbohidratos. Vamos a dar una dieta principalmente guiada en proteínas y muy baja en carbohidratos. Okay. Ahora, también tenemos que reconocer qué tipo de metabolismo tenemos. Hay personas que tienen un metabolismo muy lento y son más propensos a engordar. Es mi caso. Y a otras personas que tienen el metabolismo rapidísimo y aunque coman mucho, pues no engordan. Entonces tenemos que entender qué tipo de metabolismo es el que tenemos nosotros. Les confieso con absoluta sinceridad, la boda del año es la obesidad y la diabetes. Tienen una relación marital maravillosa. Es la boda del año. Es un matrimonio que tiene la mejor relación de pareja, o lo que es lo mismo, si se quieren arriesgar a que su peso corporal sea elevado y crónico, es muy probable que a la larga parezcan diabetes. Muy probable, pero no nada más la diabetes sola, sino con todas las complicaciones que acarrea esta enfermedad. La razón es que el exceso de glucosa provoca que el páncreas produzca exceso de insulina, pero es una insulina que no es suficiente y tampoco tiene la calidad para poder meter la glucosa dentro de las células. Es entonces cuando se produce la grasa y se almacena en el cuerpo. Eso es lo que sucede. Ahora, todo esto es apasionante, cómo el exceso de azúcar se transforma en grasa y vamos generando una pancita. Eso es indicador que no estamos procesando la glucosa como debiera de ser. Mira, vamos a pensar en otro ejemplo. Haz de cuenta que se trata de que la glucosa son muchos carros estacionados que están esperando en una fila meterse al estacionamiento. Esa es la glucosa, una cantidad enorme de carros. Viene el acomodador, que es la insulina, pero si tienes un acomodador para 100 carros, ¿qué crees que va a pasar? Es insuficiente, un cuello de botella. Exactamente. Ese exceso es el que se convierte justamente en grasa. Santo Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace el cuerpo? ¿Qué es lo que hace el páncreas? Producir más insulina para evitar la grasa.
pero llega el momento en que tú le metes más y más y más glucosa, más carritos, y el estacionamiento pues se llena, no le cabe, Será insuficiente. es insuficiente, y por esa razón se hace la obesidad. El metabolismo ocurre dentro de las células y es lo que produce la energía. Es decir, la obtención de la energía que utiliza el cuerpo se realiza en las células y se obtiene el ATP, el adenosín trifosfato. Es ahí en donde nosotros tenemos o no tenemos la energía. Moni, ¿cómo ves? Muy interesante este tema. La verdad es que mucha gente debería de conocer las consecuencias de la diabetes y de la obesidad, porque es uno de los mayores, no sé cómo decirlo, lacras de la sociedad en estos momentos. Yo creo que un alto porcentaje de la población mexicana, sobre todo, padece de obesidad y por tanto diabetes. Bueno, pues ahora sí vamos a hablar de las consecuencias de la diabetes junto con la obesidad. En primer lugar, debemos de comprender que los niveles correctos de glucosa deben oscilar entre los 70 y los 130 miligramos por decilitro. A partir de 130 ya empieza a haber un problema de destrucción en el cuerpo. Destrucción completa, Luis. En ayunas, los niveles de glucosa no deben de pasar de 85, porque en ayunas es la menor cantidad de glucosa que tú debes de tener en el cuerpo. Si ustedes se miden la glucosa por la mañana y les pasa de 85, en ese momento se van a dar cuenta que ya tienen un problema que puede ser prediabetes, pero para ello hay que hacer un perfil de laboratorio, y se diagnostica mediante laboratorio. Nada de que llegas al médico y sin estudios y sin algo más te empieza a dar medicamentos. Por ahí no va, ¿eh? Por otro lado, es importantísimo que aquella persona que padece de diabetes, ya sea de tipo 1 o de tipo 2, esté supervisado por un profesional de la salud, ya que si no se controla o medica, puede tener alteraciones en vasos sanguíneos y producir hipertensión arterial, deterioro de la circulación de la sangre, problemas de los riñones, nervios, ojos, bueno, de daños que son muy graves, provocados obviamente por la diabetes. Encontramos la pérdida de la vista dentro de uno de los daños. Consecuencias. Claro, dentro de las consecuencias más graves, la pérdida de la vista. El problema renal con diálisis. Imagínate el nivel de destrucción que provoca la glucosa en la sangre. Es terrorífico. Entonces, el problema de diálisis en los riñones es de verdad horrible. Úlceras y llagas que no sanan. A eso se le llama, ¿recuerdan el nombre? Pie diabético. Pie diabético. Entonces se te hacen unas llagas, unas úlceras que no sanan, no cierran. No hay cómo cierren, porque el exceso de glucosa impide que sanen. Mi abuelo, lamentablemente, tiempo antes de morir, fue amputado de un pie, y esto fue progresivamente, y creo que empezó por un mal corte de uña. O sea, en realidad es alarmante, maestro, permitir que la enfermedad llegue a tales extremos. Claro. Y que más de la tercera parte del presupuesto de salud a nivel nacional sea encaminado a la diabetes, y no tomo en cuenta lo que tú me hacías favor de comentar, todo el corolario o toda la crisis cíclica que la diabetes genera. Y además, fíjate, Luis, que las amputaciones empiezan de abajo hacia arriba. Así empieza la diabetes.
Entonces, la verdad es que es muy penoso que por diabetes empiecen las amputaciones, porque no hay una calidad de vida. Tú imagínate que nosotros que tenemos la gran bendición de estar sanos, de estar controlados, medicados, ¿no? Si perdemos el control, podríamos perder nuestros miembros. Significa una dependencia completa. ¿Qué hay que hacer? Pues educarnos para poder reaccionar a tiempo con esto. Cuando llega un paciente con diálisis provocada por diabetes, pues lo mejor es que el paciente ya haga su testamento, porque no hay cómo recuperarlo. O sea, esa parte de la cronicidad está en su límite. Ya no hay vuelta para atrás. No, ya no hay vuelta para atrás. Pues bueno, yo espero que hasta aquí esté quedando claro todo lo que es esta gran pérdida. Los riñones se afectan demasiado, hay pérdida de proteínas por el trabajo, el exceso de los riñones. Se puede provocar otro tipo de enfermedades como proteinuria. Y bueno, pues es un sinfín de problemas. ¿Qué tenemos que hacer? Reducir el consumo de carbohidratos. Eso es lo más importante. Hay algo más que quiero comentarles con respecto al tema de los riñones, y es que la insulina ordena a los riñones retener el sodio. Por esa razón se hace la hipertensión arterial. ¿Sí? Perdón, por favor. Moni, por favor. Bueno, la glucosa en el cuerpo afecta desde la punta del pelo hasta la punta de las uñas. Afecta todo el cuerpo. Sí. Entonces vamos a tener muchas complicaciones en la diabetes, de todo: vista, dientes, corazón, pulmones, riñones, hígado, piel, los nervios. Hasta en el cerebro tenemos complicaciones, los que somos diabéticos, y no tenemos un buen control. Por eso todo lo que has estado mencionando de que el riñón retiene el sodio, pues es una complicación que genera la diabetes. Sí, definitivamente. Les quiero hablar de unos datos importantes que son de verdad medulares y que todos los tienen que entender muy, muy bien para poder siempre estar dentro de tu peso normal. Para hacer estadísticas tenemos que identificar primero los parámetros de medición, tomando en cuenta los valores del índice de masa corporal que marca la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad, la ASEEDO. Se tiene que el normopeso tiene que estar siempre entre 18.5 y 24.9 kilogramos por metro cuadrado. Es decir, divides tu peso entre el cuadrado de tu altura. Okay. Si en ese momento tú te encuentras arriba de 25, ya estás en sobrepeso de grado 1. Arriba de 27, en sobrepeso de grado 2. Arriba de 30, en obesidad de tipo 1. Arriba de 35, en obesidad de tipo 2. De 40 hasta 49.9 estamos también ya entrando a la obesidad mórbida. Pero mayor de 50, pues ya estás en la obesidad extrema, con todos los daños que eso puede acarrear. Ahora bien, la Asociación de Diabetes Americana habla de que aproximadamente el 85% de los casos de diabetes de tipo 2 tienen sobrepeso u obesidad. Fíjense nada más, el 85%. O sea que su índice de masa corporal es arriba de los 25. Y un dato importantísimo: si alguien del gobierno me está viendo en este momento, yo les hago un llamado, porque tenemos el primer lugar del mundo en obesidad infantil. Y eso es algo muy grave, demasiado grave.
Porque imagínense nada más el futuro que le puede esperar a nuestros niños si siguen comiendo en una forma equivocada. Y no me refiero nada más a la casa, Luis. Me refiero también a las escuelas. Otro dato importante. Más del 50% de los hombres que padece diabetes de tipo 2 tiene impotencia sexual. Problemas maritales. Y lo que esto significa en una relación. ¿Qué relación? ¿Cuál relación? ¿No? ¿Cuál relación? Porque justamente en la relación sexual es en donde viene un intercambio de energías que hace crecer al ser humano. Es la parte en donde te entregas en cuerpo, alma, espíritu por completo a un intercambio de energías. Entonces, definitivamente, tener un 50% de diabéticos con impotencia sexual, la verdad es que es frustrante, esa persona estará frustrada, esa persona estará triste, probablemente sea deprimida, y me pregunto qué tan productiva puede resultar una persona en esa clase. claro, y es que el azúcar, la glucosa, está generando daños en todo el cuerpo, como tú muy bien lo decías. Otro dato importantísimo, más del 70% de diabéticos presentan hipertensión arterial. Esta hipertensión, maestro, ¿cómo se manifiesta? Lo primero es que vas a tener unos dolores de cabeza pavorosos. Que son bastante recurrentes. La gente dice, me duele la cabeza, me duele la cabeza, y probablemente traiga silencioso asesino en su cuerpo. Los ojos se te van a poner rojos y con la probabilidad de tener una embolia. Llega el momento en que las venas no soportan la presión y estallan. Ese es el riesgo que hay en una hipertensión. ¿Qué es lo que pasa? Naturalmente te dan medicamentos para bajar la hipertensión. Pero ¿en dónde está el ataque al problema? O sea, el ataque al problema. Porque la hipertensión es un síntoma. Claro. No es la enfermedad. Claro. ¿Sí me explico? Sí, ¿cómo llegar al núcleo si estás por las ramas? ¿Cómo llegar al fruto? Y ahora sí, bueno, pues vamos a las recomendaciones, porque ya analizamos completamente lo que es la enfermedad. ¿Les parecen bien las recomendaciones? Bueno, pues en primer lugar, hacer ejercicio. Y hacer ejercicio moderado. No tienes que convertirte en un atleta. Ok. Pero sí tienes que hacer ejercicio moderado. Fíjate, de los minutos aproximadamente, del 0 al 30 aprox, tú divides minuto 0, minuto 15, estás quemando glucosa en sangre. Minuto 15 al minuto 30, estás quemando glucógeno, reserva en músculos. A partir del minuto 30 al 45, 50, 60, ya estás quemando grasa. Entonces no se trata de hacer 20 minutos, porque lo único que estás haciendo es bajar los niveles de glucosa, acelerar, y se trata de que bajes de peso. Hay personas que por el sobrepeso tienen muy lastimadas las articulaciones. ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues elíptica, que no es un golpe tan fuerte en las articulaciones. Natación, y estarte nadando por lo menos unas 3, 4, 5 veces a la semana en el rango que tu corazón lo aguante. Y yo te recomiendo que siempre estés orientado por un especialista cardiólogo para que te diga los rangos y no te excedas en el ejercicio que puedes hacer. Otro,
conocer los alimentos que te producen alergias. Cuando tú consumes un alimento que es nocivo a tu salud, en ese momento se eleva la glucosa. Entonces tienes que conocer cuáles son los alimentos que te producen el daño. Definitivamente. Por el otro lado, yo sugeriría evitar todo tipo de productos lácteos y en general todo lo proveniente de animales que tienen patas. Todos los animales que tienen patas. ¿Cómo la ven? Son buenas recomendaciones. Otra recomendación que yo haría para los diabéticos que no han aceptado por completo lo que es padecer diabetes es que consulten a un psicólogo o consulten, o que por lo menos estudien un poquito sobre la diabetes para que conozcan las consecuencias que pueden tener tanto a mediano como a largo plazo. A lo mejor no las van a ver en estos momentos lo que es una amputación, lo que son una neuropatía, una neuralgia o cualquier cosa así, pero sí poder buscar la manera de que no lleguen a esos casos, ¿no? Que eviten a toda costa llegar a alguien sufrir que te dolor. pudiera contener Exacto, en el proceso que estás viviendo. totalmente. Qué importante, porque te está dando la fortaleza de tu ser. Así es. Si en determinado momento tú ya estás dentro, bueno, respirar con tranquilidad, sin angustiarte y viviendo en equilibrio. Y ese equilibrio, maestro, puede ser dado por la calidad y la combinación adecuada de tus alimentos. Y eso es muy importante. Le acabas de dar a un punto clave, Luis. El aprender a balancear los alimentos. No conocemos, o más bien la gente no está educada para entender cómo se debe mezclar un plato. Entiendo. Entonces, definitivamente hay que bajarle a los carbohidratos y subir la proteína. Tú en un plato puedes poner 2 proteínas con un carbohidrato. Las proteínas le bajan el nivel glucémico al carbohidrato, es decir, la velocidad con la que se absorbe el azúcar en la sangre, y muy poquita, yo no diría grasa animal, soy contra grasas animales, más bien aceites vegetales. De acuerdo. Y esa sería en realidad la recomendación general. Pero tendríamos que evitar pan, pasta, harinas blancas, arroz, plátano, que tiene cualquier cantidad de azúcar, tubérculos, cereales refinados, dulces, naranjas. Sí, naranjas, chocolates, jugos de frutas enlatados. Ahora, hay algo importante. Los niveles elevados de glucosa en sangre se resuelven con el control de la alimentación. Haciendo ejercicio regularmente, como se te estoy diciendo, y siempre mantenerte entre un 18.5 y 24.9 de índice de masa corporal. Les quiero repetir la fórmula para que se la aprendan. Es tu peso entre metros al cuadrado. Tu estatura al cuadrado, en metros. Y de esa manera sacas tu índice de masa corporal. Pero también hay algo importante aquí que les quiero comentar. Un cuerpo puede pesar 60 kilos de grasa o puede pesar 60 kilos de músculo. Evidentemente, el de 60 kilos de músculo tendrá una forma completamente adecuada y diferente. Sí me expliqué, ¿verdad? Clarísimo. Hay que construir músculo y por eso no le debemos tener miedo a la proteína. Ahora, hay otro dato muy importante. Cuando un diabético tipo 2 adelgaza,
inmediatamente se controla la diabetes. Qué drástico. La conciencia, maestro. ¿Qué hay que hacer? Comer Adelgazar. adecuadamente. Claro, ejercicio y comer adecuadamente. Hay algo importante aquí. Realizar, insisto, una dieta basada en proteínas y el uso adecuado de carbohidratos, tanto simples como complejos. Las recomendaciones en la alimentación radican principalmente en consumir dietas vegetarianas. Y es más importante consumir vegetales, o es mejor consumir vegetales, Que bombones. y que frutas. Porque las personas con diabetes también tienen que reducir el consumo de las frutas, de azúcares, claro. Entonces hay que consumir legumbres, cereales integrales, vegetales, uso, insisto, muy reducido de carbohidratos simples que ya los mencioné. Y dentro de los carbohidratos simples se encuentran los refrescos, las papitas, los churrumais, las galletas, los pasteles. Los pastelitos. Estaba yo el otro día en una oficina gubernamental y estaban todos en una junta. Y ya sabes, ¿no? Lo primero que ponen es café y Pan. galletas y pan. O cuando vas a un restaurante, lo primero que te ponen en la charola, ¿qué es? El pan. Ya ahí va uno. Y la mantequilla. Y la mantequilla. Y no va por ahí la situación. Les sugiero también el ejercicio para mantener en forma todo el estado nervioso. Hay otra recomendación importante que es el consumo adecuado de ácidos grasos omega 3, porque vas a fortalecer tu sistema inmunológico con antioxidantes omega 3. Vas a fortalecer tu sistema inmunológico, obviamente prebióticos y probióticos. Y vamos a entrar a un reto. Bueno, todavía no les he dado la noticia, pero vamos a entrar a un reto. En el caso de diabetes tipo 2, la buena alimentación y algunas plantas medicinales pueden contribuir a regular los niveles de glucosa en sangre, mejorar la digestión y la absorción intestinal para que los nutrientes lleguen a donde tienen que llegar. Se va a mejorar el sistema inmunológico y también la circulación de la sangre. ¿Cómo ven? Ahora, desde mi punto de vista, y quiero tocar un tema un poquito delicado, es mejor educar a la gente para evitar los medicamentos, porque ya les he comentado en diferentes cápsulas que un medicamento te compone de una cosa y te descompone de otra. Porque además, para mí, el negocio se encuentra en las farmacéuticas. Es impresionante. Ahí. Es impresionante. Yo me pregunto, alguna vez fui a casa de un médico retirado que hace una barbacoa, Héctor Saúl, divina, pero él se hace cargo desde el sacrificio de la oveja, ¿verdad?, hasta la preparación, y le preguntaba, oye, médico Jorge, ¿y cómo sacrificas al corderito, verdad? Me dice, Luisito, muy sencillo. Le describí su receta, ¿verdad? Y el animalito quedó allá y lo empezamos a cocinar, ¿verdad? Es que sí, es bien cierto. Vas con el médico y sales siempre con 3 medicamentos, por lo menos. Oye, cada medicamento cuesta un verdadero dineral. Volviendo un poquito al tema, porque sí quiero tocar este punto de los medicamentos y la industria farmacéutica, quiero comentarles que tenemos que identificar cuáles son los alimentos que hacen que nuestro páncreas produzca demasiada insulina. Y lo mejor es hacerlo con un glucómetro. Ok. Hay que cargar con tu glucómetro, no pasa nada. Y durante una semana, Sistemático. sí, después de comer, puede ser, por ejemplo, alérgico al arroz.
y no lo sabes. O alérgico al maíz y tampoco lo sabes. Y en ese momento el azúcar va para arriba. ¿Qué hay que hacer? Medirse los niveles de glucosa con un glucómetro para entender cuáles son los que a ti te elevan principalmente la glucosa en sangre y obvio la producción de insulina. El caso específico de cada quien, yo soy diferente a cada uno de ustedes. ¿Cómo voy a crear conciencia de la forma en la que me afecta un carbohidrato en mi proceso de diabetes? Sí. Si no es a través de la conciencia y a través de esa herramienta sencilla, el glucómetro, y después de cada comida observar e ir tomando nota. Porque además tú dijiste algo muy sabio, muy importante. Es un asesino silencioso. No lo sabes. No lo sabes y está dentro. Ahora, hay algo muy importante que también les quiero comentar. Muchos pacientes han venido a mi consultorio a preguntarme, bueno, ¿cómo le hago para tener éxito en mi dieta? He intentado todo, pero siempre acabo por abortar la misión. Yo creo que a todos nos pasa eso. ¿Sí? Bueno, pues para tener éxito con la dieta, lo primero que vamos a hacer es entender cómo funciona nuestro cuerpo. Lo primero que haremos es desintoxicar nuestra mente. Tenemos en el cerebro un sistema de recompensa, así como hay un sistema digestivo y un sistema respiratorio, en el cerebro hay un sistema de recompensa. Y en la próxima cápsula que yo haga, les prometo que les voy a hablar de todo ese sistema que hay y de cómo el azúcar también es una de las adicciones y creo que la peor del mundo. Una recompensa secreta, maestro. Muy secreta. Muy secreta. Y entonces, lo que pasa justamente en ese sistema de recompensa es que se segrega dopamina. Metes azúcar al cuerpo, glucosa, y se segrega dopamina en el cerebro. Y la dopamina, a través de 4 partes importantes del cerebro, se hace la memoria de lo que tú quieres consumir. Tienes un problema y estás con el chocolate. Tienes un problema y estás con el café y las galletas. Tienes otro problema y te da hambre. Y es justamente porque la dopamina ha hecho su trabajo en el sistema de recompensa. Y ahí se engancha uno. Por esa razón tenemos que desintoxicar el sistema de recompensa que hay en la mente para que la dieta tenga éxito. ¿Y cómo es ese proceso? ¿Cómo se puede desintoxicar la mente de la recompensa secreta que genera dopamina y todo ese neurotransmisor, vaya, que me engaña a mí mismo? O que pretende engañarme a mí mismo, porque en realidad lo único que hace es aumentar mi tendencia hacia la enfermedad. Hacer ejercicio, Luis, es la parte más maravillosa que te puede alejar de muchas de las adicciones. Está comprobado en muchos estudios que se produce una proteína que se llama BDNF, que hace que haya mucho más plasticidad para que el cerebro aprenda más cosas, se producen endorfinas y de alguna manera se inhibe toda la dopamina en el centro de recompensa por otros, valga la redundancia, inhibidores, por otros inhibidores que hacen su efecto contra la dopamina. Por así decirlo sencillamente, haciendo ejercicio a mí me va a evitar que yo regrese a las adicciones del azúcar. Exactamente. El ejercicio es uno de los factores importantes para evitar que tú te hagas
víctima, cómplice permanente de esa adicción al azúcar. Por eso es tan importante hacerlo. Por un lado, ¿cómo la ven hasta aquí? Maravilloso. Pues que estamos yendo al punto y estamos generando las alternativas de solución. Claro. Se puede vivir controlando la diabetes. Es posible. Sí, y bueno, ahora quiero tocar este punto, Luis. No es igual controlar la diabetes que medicarla. Entiendo. Porque lo que hacen la gran mayoría de los médicos, y ahorita es un tema que de verdad lo quiero tratar con mucha delicadeza y con mucho cuidado para que no se malinterprete. Llegas con el médico y te dan un medicamento que te va a inhibir los síntomas, pero los síntomas Se producen son por el síndrome. sí, pero no es de enfermedad. Y el síntoma de cualquier enfermedad es una alarma que tiene el cuerpo, es una señal que tiene el cuerpo para decirte, Luis, algo está funcionando mal en tu cuerpo. Pero si dormimos al síntoma, ¿cómo te vas a dar cuenta que tu enfermedad está controlada? Es como cuando te enfermas de gripe, por ponerte un ejemplo. Entonces te tomas un medicamento para bajar la temperatura. Pero la temperatura no es la enfermedad. La temperatura es un síntoma. ¿Qué hay que hacer? Atacar la enfermedad y no los síntomas. Claro. Pero la verdad es que, insisto, medicar la enfermedad no es igual que controlarla. Son dos cosas muy diferentes. Claro. No es suficiente pretender, no es suficiente fingir, no es suficiente tapar el sol con un dedo. Por Dios, vamos a crear esa conciencia. Moni, Y esto me da luz. sí, Moni, ¿cuántos medicamentos tomas tú y para qué los tomas? Tomo A ver, de los que te acuerdas. en la mañana, tomo para la restitución de la mielina en los nervios, tomo 2 pastillas. Seguramente porque tienes neuropatía diabética. Sí, así es. Ok. Tomo, ¿Neurontin no te dan? sí, pero me dan otra generación, Ah, que es ok. lírica, Ajá. y sí, tomo una pastilla en la mañana. Dolor, que es principalmente ese para el dolor. Ok. Luego, la siguiente, tomo una pastilla para epilepsia, que también padezco de epilepsia. En la tarde vuelvo a tomar para la restitución de la mielina. Y en la noche tomo dosis para el dolor, una dosis fuerte para el dolor, de Ruidexor, que es metadona en mi caso. Tomo lírica nuevamente y tomo Neurobion, que es para B12. vitamina B2, exactamente. También otra dosis para la epilepsia y último para los dolores otra vez, una pastilla que se llama Motivado. Fíjate, entonces, ¿qué cantidad de medicamentos? Yo creo que Mónica trabaja Para pagar su farmacia. para pagar la farmacia. Sí, de hecho. Porque ahorita vamos a hacer unas cuentas. Pero bueno, primero vamos a hablar de cuáles son los medicamentos más comunes para medicar la diabetes y la obesidad y cuáles son sus riesgos. Hablando específicamente de medicamentos para tratar la diabetes, son la insulina inyectada, Ok. la metformina, que es el nombre genérico, el Neurontin para la neuropatía diabética, y bueno, naturalmente analgésicos para los dolores y también otros medicamentos para tratar el insomnio y por supuesto para tratar la gastritis. Porque es que el cuerpo no está diseñado Para recibir tales cantidades de droga. para recibir químicos. El cuerpo no está diseñado para eso. Ahora, comprendo que algunos químicos te pueden salvar la vida, pero el uso prolongado, pues te va a fastidiar.
Si estamos de acuerdo, ¿no? Y como les decía, no es igual tener la diabetes controlada que la diabetes medicada. Tener la diabetes controlada significa no utilizar medicamentos para mí. Lo otro es un engaño a la gente. Es un engaño a la población que padece esta enfermedad. Controlar la diabetes significa aprender a comer, aprender a hacer ejercicio. Y controlar la diabetes es una medida para acabar o para apagar los síntomas. No va por ahí la cosa. Fíjate, por ejemplo, la barriga aparece después de tener el hígado graso. Y tener el hígado graso implicó antes tener la glucosa elevada. O sea, la glucosa se eleva, se hace grasa en el hígado y después se hincha la barriga. Cuando traemos la barriguita es que ya traemos un proceso previo. No, oye, y luego me dice el paciente, es que tengo mucha inflamación. Pues ¿cómo no va a estar inflamado? Pero no vamos a atacar la inflamación. Vamos a atacar los niveles altos de glucosa. Eso es el origen. Sí me explico, ¿verdad? Y de esa manera se acaba el hígado graso y también se reduce la barriga. Es así de sencillo. Bueno, ni tan sencillo, ¿verdad? Porque eso tiene un proceso. Un proceso inverso. Entre muchos de los efectos secundarios que tiene la metformina en cualquiera de sus presentaciones es la deficiencia de la vitamina B12. Entonces, siempre que se usa metformina, hay una depresión. Las personas al usar metformina, tienen depresiones. Y es porque se inhibe la vitamina B12. Entonces, fíjate. Es un daño colateral. Claro, de la metformina. te dan metformina, inmediatamente te mandan el neurobión. ¿No? Ya hay doble medicamento. Fíjense nada más. Ahora, hay otra cosa importante. Cuando el médico te recomienda utilizar estatinas para bajar los niveles de colesterol, por ejemplo, ahí ya hay otro problema. Uno, es que te están sentenciando a tener desastres en el corazón. Santo cielo. Porque se inhibe la coenzima Q10, que es sumamente importante para el buen funcionamiento del corazón. Y la estatina inhibe la Q10. Por el otro lado, inhibe el selenio, que es importantísimo para el funcionamiento de la tiroides. Y por el otro lado, también inhiben las estatinas la producción de vitamina D. Y si no hay vitamina D, hay problemas digestivos y se puede generar hasta un cáncer. Así que para bajar el colesterol, por favor, aguas con las recomendaciones, busca en internet, porque tenemos todo abierto, que no sean estatinas, porque además también hay recomendaciones sobre los efectos secundarios que producen las estatinas en las fallas de riñón. Así es. ¿Cómo se han hecho los estudios de diabetes? ¿Ustedes saben? En algunos casos. Bueno, pues les cuento que la gran mayoría de los estudios los hacen con ratas diabéticas. Y yo me pregunto, ¿dónde redondiablos pueden encontrarse las ratas diabéticas? ¿Cómo creen que las crean? Las alimenta con azúcar, supongo. Pues agarran ratitas desde su nacimiento y por 15 días o 21 días les inyectan azúcar de alta fructosa. ¿Cómo la ven?
¿Cómo la ven? Esa alta fructuosa, maestro, se ocupa en los Se llama alimentos jarabe de maíz santos. ¿Sí? de alta fructuosa. Por favor, ustedes que están ahorita viéndome, no sean malitos, ayúdenme y comenten. Por favor, no olviden estar compartiendo este evento que es importantísimo. Revisen en sus refrescos que tienen en el refrigerador, corriendo, o en los jugos enlatados, o en diferentes productos, dice ahí jarabe de maíz de alta fructuosa. Eso es lo que les inyectan a las ratas, las convierten en diabéticas. Y eso es lo que tienen cualquier cantidad de productos que tienen, que venden en el súper. Santos. Imagínate nada más, por ponerles un ejemplo, el jugo que tiene más cantidad de jarabe de maíz de alta fructuosa es el jugo de manzana. ¿Qué tal? Es el que más se consume. Y es el que más se El que consume. más se le da a los niños. Y es el que más se le da a los niños porque no hace daño. Vean refrescos, jugos enlatados, jugos empaquetados, edulcorantes. Bueno, se van a dar cuenta de que justamente el jarabe de maíz de alta fructuosa es uno de los principales generadores de diabetes y de obesidad en los seres humanos. Alternativa: dejar el producto procesado y regresar a esa alimentación de jugos, a esa alimentación natural. Pues sí, evitar refrescos, evitar jugos enlatados. No le den las mamás allá que me están viendo, no les pongan juguitos a sus hijos en el lunch, no lo hagan. Tienen una cantidad enorme de azúcar. Fíjate, un jugo de naranja, por ejemplo, tiene aproximadamente 6 o 7 cucharadas de azúcar, igual que un refresco. Ok. Y la riqueza del jugo de naranja es la vitamina C, ¿no? Pues sí, pero se muere con la luz. Entonces no hay vitamina C. Ya te estás tomando un refresquito Con jarabe de alta fructuosa. sí, con azúcar, ¿no? Por ponerte un ejemplo. Ok, maestro, pero si traemos el principal inconveniente de que en las tiendas se venden unas bolsitas muy atractivas, hermosas, con suaves aromas, con aromas incitantes, ¿y por qué no está empacado una buena zanahoria o una manzana o la combinación de berros, de espinacas, de coliflor, etcétera? Algún alimento verde. Fíjate que yo pienso que todo esto es cultural y somos víctimas de víctimas. A nuestros padres no enseñaron a alimentarse. Ok. Y nosotros no sabemos alimentarnos. Tú imagínate, pasas casi 20 años estudiando para no saber respirar, para no saber comer y no saber escuchar. 20 años en una licenciatura para que no te enseñen lo fundamental de la vida. Yo les digo a mis pacientes, vamos a respirar. O a mis cantantes, ¿no? Vamos a respirar. Y todos respiramos mal. Y ahí se encuentra una gran parte del bienestar físico y del bienestar mental. El bien comer, ¿quién nos enseña? Regresando a la situación del bien respirar, yo he observado cuando está inquieta la persona, prende su cigarrito, por no decir su cigarrote. ¿Y qué es lo que hace? Respirar, pero respirar a través del tabaco quemándose. ¿No te parece, no les parece eso Absurdo. Absurdo. Es cultural, Mónica. Es cultural, Luis. Si esa persona supiera
que lo que está pidiendo su cuerpo es respirar. Pero ahora fíjense, desde mi punto particular de vista, yo pienso que la currícula de los médicos está diseñada para curar pacientes. Salen preparados de una manera que a mí me impacta. Una preparación farmacológica de verdad impactante. Los veo en el día en los hospitales, cómo sacan de la muerte inclusive a pacientes que llegan en estados graves, y me impacta. Curan enfermedades a través de químicos. Y por el otro lado está la currícula de los nutriólogos, que está pensada para fomentar la buena salud. Pero entonces, me estaba platicando Mónica en alguna ocasión, llegas con el médico y te dicen, vete con el nutriólogo. Y el nutriólogo simplemente te da una hojita y te dice, haga su dieta. Pero espérame, ¿en dónde están tus análisis? ¿En dónde están las alergias? Para que la hojita tenga un valor de acuerdo a lo que hay en tu cuerpo. Entonces, a mí me parece que el mapa curricular que estudian los médicos está dirigido por farmacéuticas. Vas a ver a un médico y sales con 3 o 4 medicamentos químicos. Y cuando estás enfermo de algo te dicen, no coma grasas, no coma irritantes, deje la leche. Te lo dicen todos por igual. Te mandan con el nutriólogo y el nutriólogo te da una hojita. En lugar de enseñarte a comer. Y ahí es en donde está el centro justamente del problema. Yo veo con gran éxtasis a los médicos que hacen su trabajo lo mejor que pueden. Lo digo con una gran admiración. Tuve yo la gran fortuna de estar, por ejemplo, en el nacimiento de mis hijos. Y son increíbles y se visten y se ponen y bueno, y están con una cosa y hacen un trabajo de equipo maravilloso. Y digo, ¡wow! ¡Qué conocimiento! Eso jamás va a ser un nutriólogo, Luis. Claro. Jamás. Son expertos en medicinas y en sacar a los pacientes de enfermedades graves. Pero si tú crees que los médicos te van a ayudar en fomentar la buena salud, ahí me parece que hay una equivocación. Porque los que fomentan la buena salud deberían de ser los nutriólogos, en lugar de darte una hojita. ¿O no es cierto, Moni? Totalmente. A ver, cuéntanos. Bueno, la última vez que fui con un nutriólogo, llegué y carísima la consulta, me dio una hojita, me dice, tienes que consumir esto en la mañana, a mediodía, en la tarde, a media tarde y en la noche. ¿Y qué más? ¿Algo más? No, es todo, ya te puedes retirar. Y yo sí, maravilla, ya con esto voy a controlar mi diabetes, maravilloso, pero hasta ahí, o sea, ni siquiera me preguntó, oye, ¿eres alérgica a algún alimento? Oye, ¿puedes consumir esto? ¿Puedes consumir aquello? Nada. Ella se limitó a que yo tenía que consumir carbohidratos, proteínas, grasas y vegetales de lo que son tipos A y tipo B. Nada más eso fue mi receta. Moni aplicó una fórmula contigo en lugar de preguntarte qué es Lo que necesito. lo que precisas, qué es lo que no te funciona en la forma de comer. Lo aprender que nuestro saber, y creo que eso es básico, el hecho de que el maestro te acompañe también al tianguis, al mercado, para ir comprando lo que tú te vas a comer y vaya aprendiendo en la misma forma y creando conciencia el cuerpo, como el maestro está enseñando que nos puede funcionar e ir tomando nota. Pero la verdad es que Saúl es un maestro increíble. Ha sido mi maestro en muchas enseñanzas, tanto en nutrición como en canto, como
en psicología, la verdad es que es increíble, o sea, la Ah, verdad. muchas gracias, pero el tema no es Saúl, ¿eh? No, El tema es la obesidad y la diabetes. Les agradezco de verdad muchísimo este cumplido y pues yo encantado. La verdad es que tengo un compromiso humano con todas las personas a las que yo llego y quiero que estén bien. Definitivamente quiero que estén bien. No quiero que confronten a la muerte de una manera horrible, porque evidentemente todos vamos a llegar a ese momento, pero hay formas. Y eso de llegar en pedazos, híjole, No es digno. se me hace una muerte de verdad horrible. Y es producto precisamente pues de tomar malas decisiones, ¿no? Ahora, sí, perdón. Maestro, los griegos son precursores de muchas cosas. Alguna vez escuché por allá, convierte el alimento en tu medicina. En cierto modo, no precisamos regresar a algo. Dicen que no hay nada escrito, o todo está escrito. Mira, ¿Cuál es la realidad actual? a Hipócrates de Kos se le adjudica esa frase que acabas de decir, que el alimento sea medicamento, que el medicamento sea tu alimento. Él era un médico natural que creía definitivamente que la simbiosis que hay energética entre el ser humano y la naturaleza es única. Pero no fue sino hasta mediados más o menos de 1900, cuando empoderan demasiado a la industria farmacéutica. Y entonces, para ese entonces, era mucha medicina preventiva, mucho fomento de la salud, y era como diferentes ramas en las que se podía curar. Acupuntura, por ejemplo, que pues es china, Milenaria. es por milenaria, y todo estaba mucho más equilibrado. Pero por ahí del 1940, no tengo el dato exacto en este momento, se le da un poder especial a los médicos y a la industria farmacéutica y se les convierte como en dioses. Ayer estuve yo justamente en una funeraria, viviendo algo muy, muy desagradable, porque la persona que falleció había tenido diferentes tratamientos químicos, pero llega un momento en que ni siquiera los médicos saben qué hacer para salvarlo. Pero también es cierto, te dan tanta cosa que te lastiman el sistema inmunológico. Tanto medicamento te tiene que lastimar porque el cuerpo no está diseñado para recibir químicos. No es cierto eso. Tú usas un antibiótico en una forma permanente y te vas a ocasionar una resistencia a ese antibiótico. Además de un problema digestivo o metabólico inclusive. Pero ¿qué tal que te comas un jengibre, un pedazo de jengibre diario, que es un antiviral maravilloso? Claro que también con sus prescripciones, no toda la gente puede comer jengibre. Y por eso es importante hacer una historia clínica personalizada, no llegar al nutriólogo con una hojita y que te digan, cómase esto y ya la hizo. No, porque lo que te hace daño a ti, tal vez a mí no. ¿Y qué tal si yo te estoy recomendando a ti un alimento que te puede hasta matar? Lo que sí te puedo decir es que en forma general el ajo, la cebolla, el jengibre tienen sustancias que son enormemente antibacterianas y antivirales, pero nada con exceso, todo con medida, ¿no? Claro. Entonces hay que hacer una dieta adecuada de acuerdo a la persona, pero sobre todo también hay que enseñar al paciente a alimentarse. Hay que educar, hay que reeducar y hay que combatir esa adicción que se generó ya en corteza cerebral, porque el cerebro te va a pedir, te va a exigir hidratos de carbono. Ya hiciste memoria, ya hiciste callo, pues ahora hay que trabajarlo.
hay que limarlo, poco a poco. Pues hasta aquí yo pienso que tú decides en realidad quién quieres que te trate una enfermedad como la obesidad y la diabetes, o la diabetes, un médico o un nutriólogo. Con uno tienes medicamentos, con el otro tienes alimentos. Estoy seguro, de verdad, y consciente que aunque haya personas que tal vez no pueden disminuir definitivamente todos los medicamentos porque sin ellos se pueden morir, que sí se puede reducir la gran cantidad de medicamentos que están consumiendo. ¿Cuánto se gasta una persona en medicinas al mes? Una persona que tiene diabetes. Pues aproximadamente de 2.500 a 3.000 pesos mensuales por paciente diabético. En cuanto a lo que es insulina... Pero insulina de la barata, ¿no? Sí, porque claro. hay insulinas que cuestan... 500 pesos y hay insulinas que cuestan 2 o 3.000 pesos. Imagínate, Pues lo menos, insulina de 500 pesos, insulina de 3,000 pesos. sí, son grandes cantidades. O sea, que la diabetes no es para pobres, maestro. No, no, no. Ok. Por eso te digo que la diabetes y la obesidad es un negocio redondo. ¿Quiénes son los beneficiados? Pues las farmacéuticas. Pues sí. ¿Se han preguntado cuántas farmacias hay alrededor de su casa o de su trabajo? ¿Y cuántas hay alrededor de un hospital? Y todas venden, todas, desde la más chiquita hasta la más grande. Es cierto, la ignorancia es la que mantiene el negocio de la diabetes. Pero una vez que una persona sabe que tiene esta enfermedad degenerativa, debe reeducarse para no depender de los medicamentos. Debe reprogramarse para no depender de los medicamentos. Indiscutiblemente, para mí es mejor prevenir que remediar. Pero lamentablemente, cada quien decide, ¿eh? El problema es que no existe la conciencia ni la enseñanza. Sí. Hay que enseñar a comer, hay que aprender a comer y hay que enseñar a comer. Y mira, lo primero que para mí sería lo más importante es reconocer que tienes diabetes. Porque si no reconoces tu estado de salud, no vas a poder dar los siguientes pasos. Claro. Y ser consciente, en resumen, las recomendaciones para que tú, que me estás escuchando, tengas el control sobre la diabetes. Sigue las siguientes indicaciones. Hidrata tu cuerpo. Nunca olvides tener muy hidratado tu cuerpo. Romper la adicción al azúcar. Ya entendimos que esa adicción te exige el carbohidrato. Okay. Tienes que romper con la adicción al azúcar. Aprender a balancear adecuadamente los alimentos. Ajustar la dieta de acuerdo a tu tipo de metabolismo, si es lento o es rápido. Es muy importante conocerlo. Consumir alimentos con grandes cantidades de magnesio. ¿Cómo cuáles, maestro? Rapidísimo. Pescado, Perfecto, verduras, perfecto. ¿de acuerdo? Por el otro lado, establecer metas a corto plazo, ¿Semanales? semanales, Ok. y un control inclusive de peso semanal. Porque si tú dejas que pase, te dan la dieta, venga dentro de un mes, ya valiste. Ya perdiste la meta. De aquí a un mes, bueno, hoy peco un poquito y mañana me repongo. No, hoy peco un poquito y mañana otro poquito. A fin que el pecado Y de poquito. nos encanta. ¿No? El pecado nos encanta. Y más cuando tiene Sal. sal, ¿no? O cuando está frito y saca humo. No, porque además el colesterol y los triglicéridos son deliciosos. Te lo juro.
son deliciosos. Y huelen. Y te llaman. Bueno, pues hay que aprender a controlarlo. Correcto. Por el otro lado, usar un glucómetro para identificar cuáles son los alimentos que te suben la glucosa en sangre. Es importantísimo. Una semana de glucómetro y llevar tus anotaciones. La fórmula que debes utilizar para bajar de peso y bajar la obesidad es hacer ejercicio regular, Sí, señor. bajarle a los carbohidratos. Y aprender a usar tu glucómetro y llevar tu registro. ¿Qué alimento que estoy comiendo me está disfuncionando? Pues sí, bueno, pues hasta aquí la programación del día de hoy. De verdad, yo les agradezco tanto que hayan venido. Moni, te admiro mucho, de verdad, porque no es fácil reconocer ante un público pues todo lo que nos va sucediendo en el cuerpo a través de una enfermedad. Y de verdad lo reconozco, lo aprecio, lo valoro, te felicito y creo que eres un gran ejemplo, porque tú te mantienes delgada y vas a ver ahora que empecemos con tu programa especial, de aquí a un mes, Moni, tú estarás otra vez aquí frente a cámaras para mostrar tus resultados. Ok, ¿Qué te parece? Me parece perfecto. Luis, ¿te unes al reto? Vamos a entrar. Vamos Muy a bien. jugar. Juego. Por favor, no olviden darle clic ahorita a compartir este evento. Compártalo, por favor, porque hay una sorpresa para aquellos que han compartido este programa. Y en verdad les agradezco muchísimo, muchísimo su atención. A todos aquellos que están allá atrás con las luces y con las cámaras, de verdad, muchísimas gracias. Les vamos a dar un aplauso a nuestro público. Suerte y éxito. Que así Hasta sea. luego.